Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, bienvenidos ya a la recta final de nuestro capítulo Justicia a la Práctica. Esta temporada enfocamos mucho a darle una introducción para que la población en general, la comunidad que estamos formando, diera a conocer este espacio que brinda Servijurídicos, con el fin de educar un poquito cosas que hemos analizado no son del todo claras o ciertas como la tienen presente. Por eso el capítulo de hoy es algo muy importante debido también a los problemas económicos que presenta el mundo en general, la alta inflación de Latinoamérica que es obvio también tiene presente Colombia. Queremos apoyar y dar esos conocimientos principales de cómo van a mejorar sus emprendimientos, aquellos que tengan algunos emprendimientos, cómo los pueden reforzar, cómo les van a dar un poco más de confianza y conocimiento social. Y hoy tengo invitado a quien fue mi docente y quien ha sido el mentor y ha sembrado las semillitas para que inicie estos estudios y tenga este tipo de iniciativas, crear mi plataforma, crear este espacio, este podcast, el profe Marlon, que como es costumbre en todos los capítulos, les pido que se presenten de su hoja de vida y su experiencia para que demuestren que son los más aptos para hablar de los temas, en especial hoy que vamos a hablar de societario y comercial con enfoque también a las nuevas tipos de sociedades. Profe Marlon. Muy buenos días, muchas gracias a ti, Andrés, por tu invitación. Me presento, mi nombre es Marlon Maldonado, soy abogado con una maestría en Derecho de la Empresa, una especialización en Derecho de las Fintechs y actualmente adelantando mis estudios de doctorado en Derecho en temas de criptoactivos y comercio por cripto. Me he venido desempeñando desde hace 12 años como docente universitario, esta parte siempre trabajando con la empresa porque uno nunca puede dejar de lado el sector productivo, el sector económico. Teniendo en cuenta toda la introducción que ha hecho Andrés, yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente el sistema actual, nuestro sistema económico actual a nivel nacional, a nivel global, parece que ya no tiene capacidad de absorción para ofrecer empleo a todo el mundo. Y dentro de todo ese escenario, algo que está cobrando mucha fuerza en la actualidad es el tema de los emprendimientos. Todo el mundo, hay muchas personas que tienen buenas ideas, que tienen un buen modelo de negocio, pero que no saben cómo sacarlo adelante, o que tienen una idea errada de cómo sacarlo adelante, y es lo que hoy quisiéramos de alguna manera arrojar algunas luces para que quien avance en ese camino, lo haga de la mejor manera posible. Entendiendo por emprendimiento, ya para aquí empezar a conceptualizar la serie o una serie de activos, una serie de recursos que se organizan de manera sistemática para la consecución de un objeto. Yo tengo varias cosas que vengo y las organizo. Vamos a poner un ejemplo, tengo un local y en ese local tengo una vitrina, pongo unas mesas, pongo unas sillas y yo voy a poder atender ahí a unos clientes que me atienden. Eso es una actividad organizada y es conforme a nuestro Código de Comercio en el artículo 25, ahí se encuentra. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que ese emprendimiento así por sí solo, cuando yo simplemente tengo mi local, mi vitrina y mis productos ahí para atender a unos clientes, sigue siendo economía informal. Sigue siendo economía informal y el problema de que siga siendo informal es que no solamente voy a tener las mismas situaciones si quiero acceder al crédito a través de la banca, no solamente voy a tener las mismas situaciones en materia de tributos o las complejidades con las responsabilidades con mis usuarios, sino que aparte de ello voy a estar fuera de esa protección que el mismo Estado me puede ofrecer. Entonces, si yo me ubico y tengo el Código de Comercio a mano, lo primero que yo quiero saber es que para mí va a ser, o que yo no puedo confundir, ese concepto de empresa como actividad organizada que está en el artículo 25, con el concepto de sociedad como persona jurídica con un patrimonio autónomo distinto del de los socios, que está en el artículo 98 del Código de Comercio. Tomando eso como punto de partida, ya ahí yo me encuentro con la primera protección, con el primer beneficio, y es que pensémoslo todos. Si yo quiero crear un negocio, yo no quiero poner en riesgo mi patrimonio o el patrimonio de mi familia, ¿cierto? En ese punto de vista o desde esa óptica, crear una sociedad propiamente dicha me va a permitir a mí ya apartar
ese patrimonio y desde otra óptica, desde otro punto de vista, me va a permitir a mí limitar la responsabilidad frente a cualquier situación que yo pueda generar, frente a cualquier daño, ya sea de naturaleza contractual, en la realización de esa actividad económica. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com, cuando luego puedes comunicarte al 316-488-1034. Ahora bien, ¿qué ocurre? No todas las sociedades nos van a servir por igual para todas las actividades económicas. Entonces yo debo de pensar en la sociedad, si yo lo que quiero es que ese emprendimiento se desarrolle de la mejor manera posible y me arroje los mejores frutos en un mercado que es, pero altamente competitivo, donde van a haber también otra cantidad de emprendimientos y de todo. ¿Cómo yo puedo avanzar? Entonces yo debo pensar en una sociedad que como una camisa o como un vestido me ajuste de la mejor manera posible. Desde esa óptica se ha venido desarrollando a nivel internacional una teoría que es la teoría de los Tailor Contracts o de los contratos a la medida, donde lo ideal es buscar, antes de montar una sociedad, antes de ponernos a desarrollar unos estatutos, antes de ponernos a celebrar cualquier tipo de contrato, buscar cuáles son todas las particularidades del modelo de negocio que queremos crear y cómo se adecua a ella la sociedad y el derecho actualmente. Porque dentro del principio de legalidad, acordémonos que lo ideal es que las actividades que realicemos por lo menos se adecúen a ese ordenamiento jurídico. Sobre todo en el caso colombiano, donde somos altamente legalistas, donde casi todo está en una norma jurídica, y para no tener problemas mañana, para no tener problemas operativos, lo ideal va a ser que yo me pueda establecer lo más organizadamente posible. ¿Eso qué implica? Eso implica no solamente la realización, llamémoslo, de un análisis jurídico, sino también la realización de un análisis económico. ¿Con qué tanta competencia yo me voy a encontrar? ¿Qué tanto mercado voy a tener? ¿Qué tipo de licencia yo debo de cumplir? Porque es que si yo voy a trabajar, por ejemplo, no sé, con materia viva, pues yo deberé ir al INVIMA a que me dé una licencia. Si yo lo que quiero trabajar es en el expendio de licores, yo debo ir a la alcaldía para ver, de acuerdo con el POT, si el lugar donde yo me quiero ubicar es adecuado para el expendio de licores o no. Si yo quiero trabajar en temas de seguridad, yo debo de pedirle a la Superintendencia de Seguridad cuáles son los requisitos mínimos que debo cumplir. Si yo quiero trabajar en temas de transporte, yo debo ver con la Superintendencia de Transporte, porque estamos hablando de una actividad de riesgo, o inclusive en este momento que están de moda muchos emprendimientos con criptoactivos, con temas tecnológicos, verificar qué tanto se ha desarrollado el marco jurídico sobre ellos. Entonces, si algunos caben en algo en el sandbox de la superfinanciera, si otros caben en la regulación que el Ministerio de las TICs ha venido también estableciendo sobre el tema. Así que esa cantidad de información que yo puedo recaudar desde un principio va a ser la que me va a evitar no solamente problemas jurídicos posteriores, sino también el costo económico que ello puede implicar. Estamos hablando de demandas, me va a evitar problemas, me va a evitar tener que pagar indemnizaciones cuando yo hago las cosas bien desde un principio. Inclusive, me podría hacer darme cuenta de que lo que yo considero el emprendimiento de la vida puede hacer que no sea tan buen emprendimiento. Es decir, si ustedes se dan cuenta de lo que yo les vengo señalando hasta el momento, no es simplemente decir que yo debo tener en cuenta para crear mi emprendimiento esa idea de negocios tan buena que tengo, sino también ponerla y balancearla con todo el ordenamiento jurídico que hay. Si yo entonces logro ponderar, logro balancear el aspecto jurídico con el aspecto económico o el aspecto jurídico con el aspecto administrativo, seguramente cualquier emprendimiento que yo haga va a tener una mayor probabilidad de éxito que aquella que no. Y es que parte del éxito de un emprendimiento para convertirlo en empresa es sentarse a desarrollar todo esto que su merced ha dado de introducción y ha dado de reflexión. Tener presente cómo nos vamos a organizar para evitar, como lo hice bien al comienzo, exponer o poner en riesgo total el capital que estoy presentando por mi familia, para proteger a mi familia, para tener mi patrimonio autónomo correspondiente, porque dado el caso lleva a pasar algún mal contrato,
van a perseguir mi capital. Si organizamos todo esto, de una vez tengo separado todo esto y puedo incluso llegar a rondas de inversiones no solo con bancos, sino con cualquier tipo de inversionistas ángeles, con la bolsa de valores y el programa Ascenso que tiene la bolsa de valores para poder crecer, potencializar el proyecto, o incluso hasta Shark Tank, ya que está muy popular el programa de llegar a este tipo de inversionistas. Lo primero que van a ver es qué tan legal está su proyecto, cómo han legalizado su proyecto. Posteriormente, lo que vamos a comenzar a analizar es cómo organizar administrativamente y operacionalmente el proyecto para que también esto no fracase, como suele también pasar entre los 2-3 años, porque ya financieramente no es sostenible. Sí, tal cual. Lo que tú señalas aquí, Andrés, es muy importante. ¿Qué ocurre y qué he notado yo mucho en la práctica? Las personas cuando tienen un emprendimiento y quieren legalizarlo, pues la opción más fácil es pedirle a Google que nos dé un modelo de una minuta. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Yo no puedo descalificar eso inmediatamente como una actitud negativa per se. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que teniendo en cuenta lo que yo señalaba hace un instante de la teoría de los Taylor Contracts, no siempre lo que nos encontremos con minutas que otros han aplicado se van a adecuar a mis necesidades, porque puede ser que yo quiera tener un mayor control sobre la administración de la sociedad, o puede ser que yo quiera de alguna manera limitar un poco, flexibilizar la entrada y salida de nuevos socios. Puede ser que mis mecanismos de capitalización y de fondeo los quiera buscar a través de terceros inversores que estén interesados en mi modelo de negocio. Frente a todas esas situaciones que podrían presentarse, inclusive frente a la situación de creación de propiedad industrial, ya sea como secretos, ya sea como patentes, o ya sea la estandarización de procedimientos pensando en un contrato de franquicia, todo ello debe pensarse desde antes de y no después de tal suerte que ese tipo de situaciones se incluyan en los estatutos, y ahí los mismos estatutos me puedan suponer la solución de cualquier tipo de situación, de cualquier tipo de problema que yo pueda tener. Que el estatuto se convierta en una verdadera hoja de ruta de la empresa y no simplemente en el cumplimiento de un requisito. Es que yo tengo que tener unos estatutos para poder inscribir a la sociedad en la Cámara de Comercio conforme a las previsiones del artículo 110 del Código de Comercio. No, ese estatuto debe convertirse de alguna manera en el manual de soluciones, en el manual operativo, en el manual de todo. Pensando en la teoría de la previsión o de lo previsible y de lo imprevisible, la idea es que el estatuto incorpore todo aquello que se nos venga a la cabeza. Por eso insisto, la construcción de unos estatutos en una sociedad debe ser lo último. Luego que yo haya hecho ese análisis del mercado, inclusive el análisis de con quién me quiero asociar, el análisis económico, el análisis de mis activos, el análisis de todo. Eso por una parte. En la medida, entonces ahí sí, que eso esté bien y que esa sociedad se haya registrado de la mejor manera, va a ser ahí sí, hoy por hoy, pensar en ruedas de negocios o inclusive en contratos como el de crowdfunding, que ya en Colombia también se encuentra ampliamente legalizado o ampliamente regulado, y en la cual pues ya se han creado espacios, Verbigracia, Baki, donde yo puedo acudir para obtener fondeo de parte de particulares. Porque uno tiene que, yo creo que como misión o como visión, muchas empresas pensarán en constituirse como sociedades anónimas abiertas y cotizar en el mercado de valores o llegar, no sé, al stock market, a los mercados financieros en Estados Unidos. Sí, pero mientras yo voy madurando en todo ese camino, pues me toca avanzar, me toca empezar desde más abajo. Desde más abajo, obviamente que yo no voy a tener esa posibilidad de fondeo, pero sí pensando en situaciones como el crowdfunding, que ya lo decía, en Colombia está ampliamente regulado, yo voy a poder adquirir fondeo para la proyección de mi modelo de empresa, inclusive para diversificar mi modelo de negocios, para pensar en fusiones posteriores y para seguir proyectándolo, porque es que si yo logro pasar mi etapa primaria de emprendimiento, si yo logro pasar de los primeros 2 años, que llamémoslo en etapa de gestación, es lo más difícil para cualquier empresa, va a ser más fácil para mí luego que yo pueda
pensar no solamente en fondeo, sino inclusive pensar en los mercados internacionales que en la actualidad pues son cada vez de más fácil acceso. Llegar a un mercado internacional con el proyecto que sea, yo creo que es el objetivo de cualquiera que estamos emprendiendo, llegar a poder brindar la solución que estamos creando, que estamos pensando a nivel mundial. Hay un podcast también muy interesante, voy a hacer propaganda no pagada, es precisamente Empréndete, donde dan este tipo de historias de cómo van creciendo ellos, pero no cuentan el trasfondo de qué tuvieron que hacer y qué tuvieron que analizar a nivel jurídico y a nivel operativo para crecer a eso y para llegar a eso. Una empresa que me gusta mucho a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica, que es Trubora, precisamente muestra cómo arrancó desde cero, el primer fundador, el primer founder, prácticamente que quebró 2 veces por no tener presente esto. Cómo separar su patrimonio, lo personal de él, de lo que estaba haciendo en proyectos. Y como en los 2 primeros emprendimientos que tuvo no lo separó, quebró, estuvo en la calle. Prácticamente que vivió un mes completo, contaba en su historia, con 50.000 pesos, que llegando a una esquina lo robaron y le tocó otra vez regresar a la casa de la mamá a volver a iniciar de cero. Lo que tú planteas es muy cierto. Muchos emprendedores tienen muchísima pasión y eso es importante, esa pasión que tienen por su objeto, por su empresa. Sin embargo, yo creo que de la pasión, hoy por hoy la experiencia me enseña de que la pasión no es suficiente. Y voy aquí a plantear un ejemplo, una situación real que se ha presentado en muchos productores colombianos en su entrada a los mercados internacionales. Cuando entró en vigencia el TLC de Colombia y Estados Unidos, mucho se dijo que iba a ser muy positivo para las exportaciones de productos nacionales, pero ya vemos que en últimas no lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Porque no hubo una preparación, y es esto que yo digo, no hubo un verdadero conocimiento de todas las exigencias de esa apuesta. Es decir, no se verificaron cuáles fueron las reglas de minimis, no se verificaron aspectos como medidas fitosanitarias. Y entonces, ¿qué ocurre? Pensemos en un productor de panela, que aquí en Colombia la panela hasta hace poco se vendía sin empaque, sin código de barra y sin nada. Y todavía poesías, plazas tal cual populares y consigue panela tradicionalmente así. Entonces, proceso tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo un producto de estos puede llegar a un mercado internacional? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, un código de barra no es que sea caro y empacarla no es que sea caro. Simplemente que son procedimientos que no se consideran necesarios. ¿Y por qué no se consideran necesarios? Porque yo no hice un estudio previo del mercado, ni siquiera de las proyecciones que ese mercado iba a tener. Porque es que igual tampoco podemos considerar que los paradigmas son permanentes y estáticos, sino que son cambiantes. Y se me viene aquí otro ejemplo que está pasando con otros sectores económicos, por ejemplo lo de los plásticos de único uso, que ya vemos cómo en el mundo muchas de estas están saliendo regulaciones en torno a la prohibición del plástico de único uso. Y si yo no fui previsivo con mi empresa, si yo no fui analítico de cuáles eran las tendencias del mercado, entonces seguramente voy a caer en la quiebra o en la disolución. Por lo tanto, yo, ¿qué puedo decir hoy por hoy? Creo que hoy por hoy es muy fácil acceder a mercados globales, a mercados internacionales. El internet nos ha facilitado la vida y las telecomunicaciones actuales, pero estamos cayendo en un exceso de confianza porque queremos ser disruptivos sin hacer un análisis de fondo de cuál es la nueva necesidad que yo quiero crear, o de si hay otros competidores que ya están también entrando al mercado, ingresando al mercado con este nuevo producto, si la empresa que quiero constituir, o por lo menos mi modelo societario, es demasiado rígido o demasiado flexible, porque ya decía yo que tiene que ser a la medida, o si inclusive si las licencias que el Estado, ya sea a nivel global o a nivel internacional, se exigen para determinado bien o producto, sean excesivamente onerosas. Entonces, ese tipo de estudios yo creo que son los que en últimas van a ser determinantes e insisto, el éxito de una empresa va a estar en buena medida determinado por todo lo que se haga antes de su constitución.
Y reitero, ¿por qué Constitución? ¿Por qué no continuar en esta informalidad? ¿Por qué no seguir con el ejemplo que yo planteaba, simplemente dejar la mesa y la vitrina en el garaje? Hombre, porque si yo quiero acceder a recursos, debo hacerlo estando constituido legalmente. Si yo quiero contratar con el mismo Estado, debo ser una empresa legalmente constituida. Si yo quiero que mañana otra persona esté dispuesta también a asociarse conmigo, yo debo tener un modelo legalmente establecido para que todo vaya bien. E incluso si se quiere quedar aún así con la vitrina en el garaje, debe tener también ciertos requisitos, cumplir ciertos requisitos, o si no, pues las normas administrativas normalmente municipales pueden ir a cerrar su establecimiento por no cumplir unos mínimos legales para ser un tendero. Es importante tener presente también esto. Sí, todo eso que tú acabas de decir es muy importante. O sea, en la actualidad vivimos en un mundo que podemos decir que es hiperregulado, y entonces cualquier cosa que vayamos a hacer, desde lo más chiquito, desde vender o desde tener una vitrina en la puerta de mi casa hasta cualquier empresa, todo va a tener una serie de regulaciones que yo debo tener en cuenta. Regulaciones de tipo tributario, regulaciones en materia de responsabilidad, regulaciones inclusive en materia de protección del consumidor. No. Y aquí voy a ser muy claro. Resulta y pasa que la constitucionalización del derecho está llevando a que cada vez la protección del consumidor sea más alta. Y la Constitución Política Colombiana, en su artículo 78, casi que establece un marco de responsabilidad objetiva para cualquier persona que venda productos, bienes y servicios. Es decir, aunque yo no esté legalizado como sociedad o como cualquiera de los tipos societarios previstos en el Código de Comercio, yo voy a tener que responder en la misma medida por la protección de consumidores y usuarios de los servicios, de los bienes y servicios que yo pueda estar ofreciendo. Es decir, no voy a decir, no, como yo no estoy legalizado, a mí no me aplica la ley 1480, Estatuto del Consumidor. No, me aplica por igual. Y de hecho, es importante, digamos, pensando en el Código de Comercio, echarle una miradita a ese artículo 11 del Código de Comercio, que nos dice que aunque yo no sea comerciante, frente a los actos de comercio que yo realizo de manera ocasional, se aplicará toda la regulación comercial. Es decir, aunque yo esté legal o no esté legal, me toca a mí tener en cuenta protección del consumidor, bienes y servicios que se entregan y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad frente a los mismos, incluyendo la garantía de servicio técnico y todo lo demás. Por esta razón, entonces, yo creo que ya como manera de conclusión, ¿qué decir? No solamente es cuestión de escribir unos estatutos, sino de analizar bien qué es lo que voy a escribir, de analizar bien el tipo societario que se adecua lo mejor a mi actividad y de verificar qué tipo de licencias, qué tipo de permisos, qué tipo de procedimientos yo debo implementar o tener en cuenta para mi operación. Si yo hago eso antes de empezar, seguramente voy a tener unas probabilidades mucho más altas de salir avante con mi modelo de negocio, con mi empresa, sea cualquiera que sea, desde lo más artesanal hasta lo más tecnológico. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com, o luego puedes comunicarte al 316-488-1034. Bueno, antes de hacer un cierre completo, ya con toda esta apertura, podemos hacer un rápido de las personas que estén ya sentándose a pensar qué tipo de sociedad van a crear, cómo se van a constituir, que ya vimos cuáles son los beneficios. Comparemos los tipos de sociedades más comunes que hay en Colombia y qué beneficios les puede traer teniendo presente el tipo de proyecto que estén llevando, porque no todos les va a beneficiar tener una sociedad anónima, sino que llegar a futuro a ser prácticamente que pública una bolsa de valores, tener sociedades por comanditas o tener inclusive sociedades por acciones simplificadas. Cada sociedad le va a tener una ventaja dependiendo también de qué alcance quiere llegar a tener a un futuro, como lo esté pensando su emprendimiento, usted si es una sola persona o si tienen un grupo de amigos que quieren asociarse. Bueno, en este momento en Colombia, a pesar de que siguen vigentes en el Código de Comercio la sociedad en comandita, la simple y por acciones, la sociedad colectiva, inclusive la sociedad limitada, si uno hace un sondeo
el 96% de las sociedades inscritas y registradas en este momento en Colombia son sociedades por acciones simplificadas. Esa capacidad de absorción que ha tenido la sociedad por acciones simplificadas frente a a tantos modelos diversos de negocios es gracias a la versatilidad de la misma. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad flexible, es una sociedad muy ágil, donde se pueden inclusive proteger derechos de fundadores con el establecimiento de votos dobles, donde se pueden utilizar algunos elementos de la sociedad limitada con algunas restricciones de votos, donde se puede inclusive hoy por hoy, a diferencia del resto de las sociedades del Código de Comercio, pensar en una sociedad de carácter unipersonal, donde yo no necesito otro cliente para poder montarla. Entonces, eso por ahí yo creo que la sociedad por acciones simplificada es un buen mecanismo para empezar. Hay gente que pues le gustan los temas de las fundaciones y de las entidades sin ánimo de lucro, pero ya sabemos que si estamos hablando de emprendimiento, yo no lo veo muy cercano a un modelo de tipo de entidad sin ánimo de lucro, porque yo también, si bien tiene unos beneficios tributarios, pues va a tener también unos beneficios, unas complejidades, unas limitantes en su crecimiento y en su expansión económica, que por lo menos desde mi óptica no las considero muy útiles, y honestamente pienso que no pasará mucho tiempo antes de que se unifiquen los regímenes tributarios para las entidades sin ánimo de lucro y para las sociedades de capital. Por último, pues la sociedad anónima siempre va a ser el modelo más grande, obviamente. Yo creo que la transformación a sociedad anónima debe ser ya en última la culminación de un proyecto de expansión y crecimiento, una señal de verdadera maduración, puesto que la sociedad anónima abierta, obviamente, me va a permitir acceder a los mercados financieros, me va a permitir atraer mayor cantidad de capital por canales distintos a la banca tradicional, pero igual también me va a implicar una serie de costos asociados de la estructura más rígida en lo que tiene que ver ya con una junta directiva, los costos del revisor fiscal e inclusive con aspectos relacionados, bueno, esto es para la anónima y para la sociedad por acciones simplificadas, hoy por hoy a la implementación de auditorías en relación con los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, que ya hoy también, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, son tan importantes para evitar que estos vehículos para la movilización de recursos, que son las empresas, sean utilizados para legalizar dineros mal habidos. Bueno, no siendo más estas conclusiones, este capítulo que fue un poco más práctico, invitando también a que las personas que tienen ideas de emprendimientos, de negocios, se sienten a estudiar un poco cómo pueden madurar eso y que no quede en una simple idea o que no quede en un emprendimiento sin ser despectivo, que quede en un emprendimiento de barrio o de familia, de vender a través de las redes sociales sin importarle a usted lo que realmente le está aportando al consumidor, sino porque solo quiere llenarse de dinero y más. ¿Por qué? Porque eso también puede tener unas tanto limitantes como consecuencias que lo pueden afectar gravemente. Usted que está comercializando, no sé, su marca de maquillaje y no la quiere registrar, que porque es su marca de maquillaje, usted confía en su marca de maquillaje y no la pasa por registros indígenas y de algún momento a otro algún producto le sale con un defecto, las demandas pueden llegar a ser delicadísimas, tanto así que lo quiebran fácilmente. Tengan presente este tipo de situaciones, no siendo más agradecer acá la charla del profe Marlon, quien ha sido también el mentor de estar buscando en la Universidad Santo Tomás y en su amplia carrera como docente, que siga el motor económico del país, que son las empresas, aparte de trabajador en compañía de las empresas como aquella institución que los va a organizar con un fin económico, de buscar una explotación económica y de crecimiento económico social, estén madurando y sigan creciendo en esta era, y sobre todo con programas que espero poder hablar con su merced más adelante de temas que nos agradan mucho, sobre toda la tecnología legal tech, fintech y la disrupción del blockchain en estos momentos, que es importante también para incluso otro tema de empresas que se están comenzando a hablar, que son las DOA, instituciones de descentralización operativa y administrativa.
No siendo más, nos escuchamos en siguientes capítulos. Espero este haya sido de su agrado y tener retroalimentaciones en cualquiera de nuestras redes sociales. Para finalizar, profe, algún trabajo académico que quisiera compartir, cómo lo pueden contactar a su merced si desean algún tipo de consulta de academia o de crecimiento empresarial. Gracias, no, simplemente pues quien quiera comunicarse conmigo pues lo puede hacer a través de mi correo de la universidad, marlon.maldonado@usantoto.edu.co, y encantado y gracias por tu invitación, Andrés, y seguramente pues estaremos hablando en otro momento de otra cantidad de temas que emergen de la tecnología y que permean fuertemente no solamente el mundo del retail, del comercio tradicional, sino del tema financiero, que ha sido quizás uno de los más afectados y que más ha cambiado con la incorporación de todo este tema tecnológico. Muchas gracias, Andrés. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.